Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en otro episodio más de Hablemos de Deporte con Jaime Medrano. Aquí estamos en nuestro cuarto podcast. Bastante felices porque el pasado video referente al ascenso MX tuvo bastantes visitas y muy buena repercusión, así que les agradecemos de antemano ese apoyo al tema. Y sobre todo hoy les traemos otro tema muy interesante referente a algo que ha pasado en los últimos días, como es la cancelación temporal, o más bien que los Juegos Olímpicos de verano Tokio 2020 se mueven para el 2021. Y aquí traigo a mi invitado de nuevo, a Jaime Medrano, para que hablemos sobre este acontecimiento y también sobre acontecimientos que han marcado la historia de los Juegos Olímpicos. Sí, bueno, muchas gracias y gracias por nuevamente vernos. Como bien lo decía Jaime, es un gusto y un placer ser ya del agrado de muchos seguidores. Y bueno, como bien lo dice, ya entrando en materia, el día de hoy tenemos un tema interesante que fue a finales ya casi del mes de marzo, cuando pues no sabíamos si iba a haber Juegos Olímpicos de verano, y es precisamente debido pues a la contingencia sanitaria que vive el mundo, y que para fortuna, bueno, por ahí parece haber ya una lucecita al final, Jaime, ya de esperanza. Esperemos que esto pues nuevamente vuelva a la dinámica cotidiana que tenemos todos nosotros, y que pronto volvamos a regresar nuevamente a lo que es la actividad deportiva, dado a que no nomás los Juegos Olímpicos se anunció la suspensión en este verano, sino que también se vio afectado también algunas otras disciplinas deportivas, que más adelante por ahí estaremos entrando a platicar acerca de ellas. Sí, sobre todo por el tiempo que duró el Comité Olímpico Internacional en ponerse de acuerdo con el anfitrión de posponer los Juegos. Sí, muy cerca de la fecha en la que se iban a disputar los Juegos, todavía no se tenía una decisión concreta para ver qué se podía hacer. Sí, fue bastante, esperábamos quienes gozamos y vemos de esta justa más importante del planeta, es la justa más importante que tenemos en el mundo, que son los Juegos Olímpicos, que se celebran cada 4 años, y que bueno, esperábamos saber qué iba a pasar con los Juegos Tokio 2020, y bueno, por ahí ya se tuvo la información ya del Comité Olímpico Internacional de que estos Juegos se posponían pues para el año del 2021, y que también por ahí surge pues también el rumor si estará listo el mundo para enfrentar y realizar estos Juegos Olímpicos, Jaime. Sí, fue algo que sonó mucho en los últimos días también, de qué tan viable es que para el siguiente año el mundo esté listo para que se jueguen los Juegos Olímpicos. Y sobre todo que inclusive atletas como es el corredor keniano David Rudisha, que dijo que lo veía muy complicado, o más bien es una visión de muchos atletas que aún así no creen que para el siguiente año se puedan jugar los Juegos Olímpicos, pero esperemos que sí. Sí, yo creo que por el bien del deporte, esperemos que el próximo año 2021 tengamos Juegos Olímpicos. Y Jaime, quisiera iniciar este programa, como tú bien lo centraste, en lo que es lo que fue difícil, la difícil decisión de poder posponer estos juegos, un poco de lo que es la historia
de los Juegos Olímpicos y cuántas veces, Jaime, se han pospuesto por alguna situación que tú lo platicábamos antes de entrar aquí en materia. Sí, exacto. Los Juegos Olímpicos modernos, como los conocemos, pues se juegan desde el año de 1896. Obviamente hay un antecedente griego bastante antiguo, desde el 776 a.C., que ya se jugaban justas deportivas en la ciudad de Olimpia, y por eso lleva el nombre de los Juegos Olímpicos modernos de Juegos Olímpicos, porque se juegan en Olimpia. Sí, de hecho, son la información histórica que se tiene, los antecedentes históricos que se tienen de los Juegos Olímpicos, que es en el 776, y posteriormente ya le llamamos los nuevos Juegos Modernos, o los Juegos Modernos, que son de 1896, que fue donde se llevó ya nuevamente estos juegos, ya cuando ahora sí se puede decir con una estructura diferente, ya que podemos decir que antes pues era más que eran como un ritual pues que se hacía en Olimpia, de los hombres más fuertes, los hombres más resistentes, los hombres más veloces, con poca, no en todas las disciplinas se llevaban a cabo, donde destacaba pues lo que era el atletismo o el maratón, que sí, de hecho siempre maratón es la ciudad, por eso se llama maratón, porque es la ciudad donde se corría esta disciplina deportiva, que es el maratón. Y bueno, también tenemos el antecedente que tú dices de 3 veces que los Juegos Olímpicos no se han disputado, no se han disputado por el hecho, la primera vez por la Primera Guerra Mundial, que fue en 1916, y la segunda vez, que fue en el 1940 y 1944, que es la Segunda Guerra Mundial, que era inviable que el mundo jugara los Juegos Olímpicos cuando se estaban matando entre todos. Sí, pues fue pues momentos, se puede decir, momentos desafortunados que ha tenido el deporte, que dado a esos acontecimientos que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, no se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos. Y bueno, y aquí lo curioso, pues el dato concreto también que hay es de que nuevamente Japón, ya que ya Japón van en dos ocasiones, una por la Segunda Guerra Mundial y la otra por esta contingencia sanitaria que vive el mundo, no lleva a cabo los Juegos Olímpicos. Entonces son acontecimientos que marcaron pues situaciones complicadas en las que vive el mundo. Por eso es que el Comité Olímpico Internacional, una de sus funciones en su carta del olimpismo, es precisamente buscar esa esencia, y algunos le llaman como el deporte como un catalizador para poder precisamente evitar ese tipo de conflictos entre las naciones, y que se lleve esta justa deportiva para no generar violencia en el mundo. Y creo que bueno, desde sus antecedentes ha tenido de bien este Comité Olímpico Internacional de trabajar en los diferentes países. Cada uno de los países tiene una representación olímpica. En el caso de México, el Comité Olímpico Mexicano. Y bueno, el Comité Olímpico Internacional desde el año de 1914 tiene su sede en Suiza, que es donde tiene la sede el olimpismo mundial, y es precisamente ahí donde se lleva a cabo todo lo que acontece en el mundo de lo que es el deporte olímpico en el mundo, Jaime. Sí, este Comité Olímpico que ha tomado la decisión, y aquí les vamos a contar sobre
unas historias interesantes que han cambiado el rumbo del deporte olímpico y sobre todo de la manera en la que lo vemos. O sea, no solo se trata de resultados, de medallas, de récords mundiales, sino de un trasfondo social y político que ha cambiado nuestra forma de ver los Juegos Olímpicos y nuestra forma de ver el deporte. Sí, Jaime, fíjate que me gustaría iniciar como tú dices, esta línea del tiempo en la que podemos realizar un sinfín de acontecimientos y señalaremos no que sean los más importantes, sino los más representativos y que empiecen en el año de 1896 esta nueva etapa, se puede decir, de los Juegos Olímpicos, y que para 1900 es precisamente que la participación de las mujeres en esta justa deportiva del olimpismo. Sí, comparándolo con otros deportes en los que desgraciadamente no ha tenido ese rol protagónico la mujer, los Juegos Olímpicos fue bastante rápido. Yo creo que para 1900... que fueron 4 años que pasaron desde los primeros Juegos Olímpicos hasta los segundos Juegos Olímpicos en París. 4 años que pasaron para que las mujeres pudieran competir por primera vez, y sobre todo ahorita que tú dices el lugar, creo que a la participación de la mujer en el deporte aún todavía hay por ahí deuda con las mujeres en el deporte. Sobre todo escuchaba y veía información acerca de en días pasados lo que hacían el equipo de fútbol de los Estados Unidos, donde pedía igualdad de circunstancias, pues, y de situaciones para el fútbol, que también querían ser tratadas en buenos hoteles, con buenos sueldos, ¿verdad? Con incentivos también, como se hace con los varones. Entonces, por eso lo decía, que es una lucha en la cual aún no ha concluido y que sigue en pie, y que yo creo que tienen las mujeres una historia protagónica muy interesante y muy importante en el deporte en el mundo, Jaime. Sí, de hecho también en la antigüedad las mujeres no disputaban Juegos Olímpicos, pero tenían sus propios juegos que eran dedicados a la diosa Atenea, que eran unos Juegos Olímpicos, se podría decir así, donde las mujeres eran las que solo competían, y pues existían los juegos para hombres. Y precisamente ese acontecimiento de 1900 marca el inicio de una época moderna en la que ya las mujeres pueden competir. Y sobre todo, que imagínate cuántas medallistas, cuántas personas destacadas del deporte. Sí, en las diferentes disciplinas. No pudimos disfrutar si esto no hubiera pasado. Claro, así es. Ellas también han escrito su historia, su propia historia en el deporte, y es por eso que quizá lo tenemos ya considerado. Haremos más adelante un programa precisamente sobre los retos del deporte, de las mujeres en el deporte profesional y en el deporte mundial. Y son donde inicia esa serie de acontecimientos que han marcado el olimpismo. Luego, Jaime, me gustaría retomar para el año de 1936, precisamente cuando también hay un acontecimiento que también es un parteaguas del deporte. En esos años era algo considerado un tema tabú, una polémica, sobre todo donde no se apoyaba. Sí, el caso del primer, ¿cómo lo podemos llamar a este atleta? El primer atleta
mundialmente conocido en cuanto a los Sí, Juegos Olímpicos. sí, sobre todo porque era un deportista de color afroamericano que llegaba a los Juegos Olímpicos en un año de 1936, donde los Juegos Olímpicos se llevaban en Alemania. Sí, en Berlín. En Berlín, en Alemania, cuando se acercaba pues ya lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, y había sobre todo situaciones políticas que el deporte, lo podemos decir, no ha estado ajeno a estas, y fue precisamente cuando este deportista de nombre Jesse Owens. Jesse Owens sorprende al mundo con esas 4 medallas de oro en el atletismo. Y bueno, hay toda una historia atrás de este personaje, Jaime. Sí, un récord que hizo Jesse Owens, que hasta 48 años después Carl Lewis lo pudo igualar, que fue otro famoso deportista estadounidense de la década de los 80. Pero volviendo al tema de Jesse Owens, es bastante interesante porque había también una situación bastante difícil en Estados Unidos con el racismo, en la que donde él, a pesar de ser uno de los mejores o probablemente el mejor deportista estadounidense, no podía hospedarse en los mismos hoteles que sus compañeros, no podía comer en los mismos restaurantes que sus compañeros, y también, al final de cuentas, él era un deportista bastante querido en todo el mundo, y en su propio país nunca sintió ese apoyo. No se le dio su lugar y no se le dio ese apoyo. Para eso él mismo lo cuenta, lo platica, que tristemente pudo realizarse mucho más, sentirse mucho más cómodo como atleta en Berlín que en propio Estados Unidos, cuando el presidente Roosevelt, sí, era presidente de los Estados Unidos, y que bueno, ni siquiera había sido él invitado, como es una tradición de los grandes atletas o de los grandes, de los grandes atletas americanos, estadounidenses, recibirlos en la Casa Blanca, ¿no? Él no tuvo ese privilegio, y bueno, podríamos decir que fue parte ahí, pues fue parte importante de que se abriera la brecha para diferentes escenarios, que ahorita los vamos también a mencionar, no propiamente del deporte, pero sí para la raza de color que luchaba en ese momento, en esos años, por la igualdad. Exactamente, es un caso en el que Rothbard, como tenía pensado hacer una reelección, tenía pensado iniciar esa campaña. Él era muy fuerte en los estados sureños, que como sabemos históricamente en Estados Unidos han sido bastante conservadores, en el sentido de que si ahorita lo son, o en ese entonces el doble o el triple. Y entonces Rothbard, para no perder esa fanaticada racista, esa fanaticada segregacionista, pues le invita a Jesse Owens. Mejor quita a Jesse Owens de ahí, del simple hecho de no invitarlo, para que la gente que lo apoyaba en el sur de Estados Unidos no lo relacionaba con Jesse Owens. Y es interesante también porque, como bien dices, en Alemania él era un fenómeno. Él era alguien que la gente lo consideraba, pues se puede decir, un ídolo. Relatan que Jesse Owens, cuando llega a Alemania, aficionadas alemanas
gritan y corean el nombre de Jesse, y cuando termina su participación, su última medalla, quieren cortar un pedazo del traje de Jesse para quedárselo como el recuerdo, y finalmente no pasa por ahí Jesse Owens porque lo iban a encuerar casi, así que mejor pues no pasa. Y también algo interesante de ese buen trato que se le dio en Alemania y que se habla mucho de él, es que el fundador de Adidas es la primera persona que le da un patrocinio allá. Interesante. Sí, allá en Alemania. Es el primer deportista afroamericano con un patrocinio de la historia. Y entonces ahí hablamos de una campaña política que hubo de Estados Unidos para dejar mal parado a Alemania, porque es cierto que tenía un nombre que pues hasta el momento es totalmente repudiado por muchos y por casi todo el mundo, como fue Adolf Hitler. Pero lo que no se habla en ese sentido es que Estados Unidos lo trató inclusive peor que los alemanes, mucho peor. Claro, sí, son historias pues que tiene el deporte, de las que podríamos aquí mencionar, y bueno, que para eso también es importante señalar que en ese de 1936, años más tarde, también tendría que haber otros acontecimientos también, que no meramente deportivos, pero como fue la lucha de Martin Luther King, de Rosa Parks, allá en Estados Unidos, y de Malcolm, ¿no? De que precisamente años después también inician una lucha por los derechos de las personas de color, que bueno, que al final muchos años tienen que pasar para que estas tengan una repercusión en la vida de las personas, pero principalmente en el deporte. Sí, es el caso que tú mencionas de activistas que influyen para que por fin puedan tener el lugar que siempre merecieron los atletas de color, porque al final de cuentas mucho se habla históricamente, pero pues son atletas que siempre fueron destacados y que nunca se les dio un lugar que merecían históricamente. Y aquí también hablamos mucho volviendo al tema de en Alemania, de esa polémica que se habla de que si Hitler lo saludó, de que no, de que le había dado la vuelta, de que le había dado la vuelta, de que lo insultó ahí. Y dicen testigos de aquellos Juegos Olímpicos, como lo fue el piloto el piloto británico Siegfried, no, perdón, el piloto británico, sí, donde sí, él Eric Brown, sí, Eric Brown, que es de la testimonio. Sí, que es de la Fuerza Aérea Británica, y exactamente en ese entonces tenía 18, 17 años, y es lo que cuenta. Él va a los Juegos Olímpicos como deportista, y él cuenta que vio el momento en el que Hitler le da la mano a Jesse Owens, e inclusive hay otros testigos, como este periodista que antes mencioné, de nombre Siegfried Michner, que es el que relata también que Jesse Owens hace una foto en su cartera con Hitler dándole un saludo. O sea, lo cual a mí me parece una total ironía, en el sentido de que nadie es profeta en su tierra, como decimos aquí en México, ¿no? Sí, cuando tú piensas en alguien racista, o en alguien que piensas en Hitler, en alguien que le hizo mucho daño al mundo, pero es curioso que hasta él
hasta una persona como él toma el país que su propio país. Sí, pues son las parte de las grandes historias que ha tenido el olimpismo en el mundo. Y bueno, hablamos también ya de esa parte de estos activistas también que años después iniciaran una lucha también por esa igualdad en las personas. Y es también, bueno, si hablamos de deporte, en el año 1947 en el béisbol en Estados Unidos, que había béisbol de las grandes ligas, lo que conocemos hoy, y había las famosas ligas negras, que precisamente era, por eso llevan ese nombre, porque solo podían participar personas de color. Pero es en el año del 47 cuando un Jackie Robinson es contratado por el equipo de los Dodgers, así es, y es el primer jugador afroamericano en jugar béisbol en grandes ligas. Entonces, bueno, esto viene generando que de la misma manera en las demás disciplinas en el deporte empiece a haber cambios significativos y oportunidades de igualdad para todos los deportistas. Sí, el caso de un Cassius Clay que años después, como lo conocemos popularmente, Muhammad Ali, también tiene un rol protagónico. En 1968, en las Olimpiadas de México del 68, es cuando aparece este personaje en el boxeo, que a la postre sería pues quizá el mejor boxeador que ha tenido el mundo. Y bueno, que como tú bien su nombre era Cassius Clay, y que bueno, y ya después, dado a su ideología, se cambió de nombre, ¿no? A Muhammad Ali, como lo conocíamos, y que también tiene su historia en el 68, en aquella protesta de los deportistas norteamericanos en la competencia de los Juegos del 68, donde le dan la espalda a algunos de los deportistas, le dan la espalda al himno cuando es entonado el himno nacional de los Estados Unidos. En ese momento lo dice en su libro Muhammad Ali, que él no participa porque sabía que en ese momento, al llegar a Estados Unidos, terminaría su carrera, porque todavía en esos años había pues pues sí, una represión aún que se vivía en los Estados Unidos, y sabía él que si hubiera actuado igual que sus compañeros, hubiese terminado su carrera. Y bueno, pues ya nada más de la historia la sabemos, ¿no? Años después se convertiría en el gran deportista que ha tenido la humanidad en la disciplina del boxeo, y un ejemplo en el mundo, sobre todo porque su lucha sigue mucho después, y hace legendarias peleas como la de Foreman con Foreman. Es una épica pelea, la cual demuestra pues, sobre todo pues, que pues sabemos que Foreman era una persona blanca, y pero quiere Muhammad Ali demostrar la superioridad de lo que era el deportista de color, ¿no? Entonces hay grandes historias dentro del olimpismo y el deporte en el mundo. Y también otro caso de racismo o terrorismo bastante famoso fue el de la masacre de Múnich. Sí, creo que es el momento triste que tiene el deporte
haciendo énfasis ya en el olimpismo, porque es cuando son interrumpidos estos juegos olímpicos en la ciudad de Múnich, Alemania, cuando entra un grupo de terroristas palestinos. De terroristas palestinos, y son asesinados 11 deportistas, fueron 18 personas en total, ¿no? Sí, y aquí también la ironía es que 4 años antes había pasado una masacre en los Juegos Olímpicos de México. Sí, teníamos pues el episodio también triste previo a los Juegos de 1968, el 2 de octubre del 68, cuando vivimos pues esa masacre estudiantil, y que bueno, aún todavía sigue siendo recordada año con año, y que bueno, pues no ha logrado esclarecerse o darse a conocer realmente qué fue lo que pasó ese 2 de octubre, ¿verdad? Hay diferentes indicios de lo que ocurrió, pero bueno, fue un episodio muy triste previo pues a lo que es la gran fiesta del deporte mundial. Sí, y ya el mundo tenía ese antecedente de la matanza de Tlatelolco, pero nunca había tenido un antecedente de una matanza a sus deportistas, como fue una delegación israelí, que como sabemos tiene problemas gravísimos con Palestina por el hecho de que, terminando la Segunda Guerra Mundial, a los sobrevivientes de la guerra del Holocausto judío se les manda y se les da un espacio de territorio. Al final de cuentas le quitan un territorio a países árabes, a Palestina, y finalmente por eso hay ese odio político conflicto, y que prevalece hasta el día de hoy. Y ese es un punto clave, porque exactamente los Juegos Olímpicos de Berlín lo que querían era pasar desapercibidos en la polémica y demostrar que Berlín había cambiado totalmente de aquella época en la que no, más bien Múnich, los Juegos Olímpicos de Múnich del 72 querían cambiar ese estigma que tenía Alemania como un país racista, como un país en el que la gente no podía profesar ideas, un país bastante cerrado en ese sentido. Y por eso lo que hace Múnich es que no requiere tanta seguridad y no pide credenciales a los deportistas para mantener como una fiesta, como lo que son los Juegos Olímpicos, pero al parecer no funcionó. Sí, no, se logran pues ahí meter estos terroristas, interrumpen ahí en donde estaba pues hospedado las diferentes delegaciones, y abren fuego contra estos deportistas israelíes, que al final que tuvo como consecuencia 18 muertos, ¿no? 11 israelíes, también 5 terroristas fueron abatidos, un piloto y un policía también cayó ahí. Esos Juegos Olímpicos no se suspendieron, simplemente se hizo un homenaje a los deportistas, y por un día dejaron de llevarse a cabo la justa deportiva, y se puso la bandera a media asta, pues haciendo alusión a la tragedia que habían vivido esta sede olímpica en el año de 1972. Y bueno, han sido momentos tristes, se puede decir. Ya después también recordemos en 1996, también en Atlanta, cuando hacen estallar una bomba muy cerca de ahí de la sede olímpica,
de la sede olímpica, y bueno, eso genera también la suspensión de los juegos. Se interrumpen por 24 horas los juegos, y bueno, son momentos tristes de lo que hemos vivido a lo largo en esta línea del tiempo de la histórica, que bueno, podríamos señalar mucho más acontecimientos. También en los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, que es el famoso boicot. Sí, de parte de Estados Unidos y aliados, para que los Juegos de la Unión Soviética fueran un desastre. Sí, de hecho, que es en plena Guerra Fría. En la Guerra Fría es los Estados Unidos y sus aliados amenazan a los países que vayan a los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, para que no asistan, amenazan pues diciendo pues para que no asistan a estos juegos. Y bueno, México decide asistir y hace todavía, recordando este acontecimiento de 1980, hace muy poco tiempo, bastante poco tiempo, muere uno de sus medallistas mexicanos importantes de 1980, como es el clavadista Carlos Girón, ¿verdad? Que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Moscú, ¿verdad? Entonces, y años después, los aliados soviéticos le devuelven la misma jugada a Estados Unidos. Ha sido también, por eso lo decíamos al inicio, una guerra tanto deportiva y política, que se han pues relacionado en ese sentido. Bueno, esas son pues parte de la historia que ha tenido, de los acontecimientos, pues se puede decir tristes, que han cambiado el rumbo del deporte en el mundo. Y yo creo que ya para finalizar este tema, hablar acerca de cuál es el impacto que tiene la suspensión de los Juegos Olímpicos 2020, que se tenían programados para este verano en Tokio, Japón. Principalmente yo creo que, aparte de la salud de las personas que se pondría en riesgo si se jugara, lo que yo considero que puede ser el impacto que más fuerte le pegue a los deportistas, es aquellos deportistas veteranos que llegan justo rozando la campana, o sea que pudo haber sido su último año físicamente. Sí, lo que pasa es que hay que saber y hay que entender que los deportistas, para llegar a una justa de esta índole de lo que son los Juegos Olímpicos, atrás de esa fecha, de esa participación, hay años de trabajo. Son años de trabajo los que llevan, los que tiene todo deportista. Su mayor sueño es tener una participación en los Juegos Olímpicos, y para eso se preparan desde niños. Desde niños se van preparando, se van mentalizando de ser parte de una delegación olímpica de su país. Y creo yo que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo para llegar en el momento justo de su preparación a ese momento, bueno, el cambiarlo pues sí repercute. Yo creo que es el impacto, creo yo, como tú bien lo señalas, aparte después lo que es la salud de las personas, de los deportistas propiamente, pues es esta parte deportiva. Yo creo que es la parte deportiva de que habrá quizá algunos deportistas que el año que entra ya no lleguen en su mejor momento a la justa olímpica. Y bueno, yo creo que esto es uno de los impactos que pues
desafortunadamente van a tener muchos de los atletas, como tú dices, algunos que van de salida, algunos que van llegando, pero que bueno, hay que entender que el deporte es así, a veces nomás te da una oportunidad, te da una oportunidad y no tienes esa esperanza de regresar o de volver. Hay atletas que escriben su historia solo en una justa o en una participación. Hay algunos que tienen la fortuna de, pues ahora sí, ser medallista en diferentes justas olímpicas, y que bueno, será un gran orgullo, pero habrá otros que lleguen, como tú dices, ahora sí, en su momento, y que quizá no tengan esa nueva oportunidad. Y yo creo que esas dos cosas, una, salvaguardar la integridad de las personas, la salud de las personas, y pues también por lo que hemos ahorita comentado del momento deportivo, de su proceso deportivo, de todos ellos y ellas que se han preparado a largo de muchos meses o de muchos años, y ya por consecuente vienen otros impactos que que se mencionará mucho, como son los gastos o que tienen, pues se habla que para lo que invirtió Tokio para el 2020 en infraestructura, que bueno, hay que decirlo, ahí la va a tener y la va a poder utilizar el próximo año, o cuando nuevamente se reprogramen los Juegos Olímpicos. Tienen un valor de pues casi 20,000 millones de euros. Es lo que cuesta, lo que ha gastado, o más bien lo que ha invertido el país para tener todo lo mejor, porque no más es infraestructura deportiva, sino es una villa olímpica, son pues varias en muchas cosas en las que se ha invertido. Por eso es que cuesta tantos miles de millones de euros esta competencia, ¿no? Entonces es por eso que una es lo que cuesta realizar los juegos, que más en promedio realizarlos cuestan 21,000 millones, más o menos. Una de inversión. Así es, son 21,000 millones lo que cuesta realizarlo, y 20,000 infraestructura, y entonces estamos hablando de más de 40,000 millones lo que cuestan unos Juegos Olímpicos para un país. Entonces ahí hay un impacto sí, económico, la verdad. Y lo que también económicamente hablando, que no muchos se han puesto a pensar, es en el caso de que si se recorre en 2022, va a coincidir con la Copa del Mundo. Sí, que son Sí. para... Y, aunque es cierto que la Copa del Mundo se va a jugar en diciembre, pero aún así, yo creo que el mundo no estará preparado. O bueno, el que tiene dinero, pues al final de cuentas va a ir. Pero también recordemos que no todos los que van a esos eventos son gente multimillonaria, sino también es gente común, sí, que ahorra por 4 o 3 años, y simplemente porque es un gusto ver unos Juegos Olímpicos. Claro, de hecho los Juegos Olímpicos y lo que es la Copa del Mundo son los dos eventos más vistos en el deporte moderno. Entonces creo yo que sí puede haber esa coincidencia. Ojalá que tengamos para el 21. También ahí también otro dato también interesante del impacto económico que tiene es pues que ya estaba haciendo para los que invierten, estaban ya pues obteniendo recursos de la gente que ya estaba comprando o había comprado ya
boletos, los vuelos, el hospedaje, todo lo relacionado con ir a los Juegos Olímpicos. Sí, claro, sí, de hecho se hablan de 6.500 millones que ya pues se estaban recuperando en diferentes rubros, ¿no? Como lo es 2.700 millones en derechos de televisión, que ya también ahí se habían recuperado, más bien se habían vendido derechos, ¿verdad? Se habían recuperado en entradas, también en patrocinadores, en mercadotecnia, pues que conlleva todos estos Juegos Olímpicos, y que dicen, bueno, para algunos economistas que consideran que habrá una caída en la economía mundial, japonesa también, propiamente en la japonesa, de 1.1%, y que también habrá una repercusión en el turismo en el país, ¿no? Dado a estos acontecimientos, porque muchas cosas, usted sabe, se prevén con mucha anticipación, y como tú lo dices, mucha gente quizás ya tenía boletos de avión comprados, reservaciones, los mismos inversionistas. Hasta pagado un tour, quién sabe. Sí, la televisión, toda esa parte, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos serán parte de los impactos que tendrán estos Juegos Olímpicos, pero bueno, creo yo que aquí la parte o el punto donde mayor énfasis debemos hacer es en que esto pronto pueda pasar. Este acontecimiento es el primer acontecimiento, pues se puede decir, trágico y más importante del siglo XXI, esta pandemia mundial que desafortunadamente ha dejado tantas vidas, y que bueno, yo creo que lo mejor es que pronto podamos recuperarnos de este golpe que nos ha dado la vida, la humanidad, y de que tengamos más en cuenta, y que lo que hagamos lo hagamos pues con la pasión que nos lleva, si somos deportistas, y de vivir los momentos más importantes, que a veces esos momentos en el deporte pues es un esfuerzo, es un esfuerzo de muchos años el que conlleva al triunfo, a levantar esa anhelada medalla olímpica. Pero bien, también en lo cotidiano creo que nos va a dejar muchas enseñanzas, Jaime, muchas enseñanzas de lo que hemos vivido. Quizá algunos, a ti que eres mucho más joven, te toque platicar a tus hijos, ¿verdad? De lo que se vivió en aquel 2020, ¿verdad? Entonces creo que debemos de sentirnos pues afortunados, contentos de seguir aquí, seguir echándole ganas. Y pues bueno, creo que con esto vamos a concluir de mi parte este día. Esperamos que nos sigan viendo ahí en redes sociales, sus amigos de la revista Mac Deport, Jaime Medrano hablando del deporte. Pues muchas gracias, y fue un gusto y un placer haber estado este día con todos ustedes. Les agradecemos completamente, y ya saben que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Anchor, para que sigan disfrutando de nuestros podcasts y nos sigan apoyando con ese cariño que nos han brindado desde que iniciamos este proyecto. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego.